Nueva sesión del aula telemática y en esta ocasión pues ocupa la cátedra de esta tertulia en las que nos vemos los primeros lunes de cada mes, ¿no? Roque Calero, que es uno de nuestros tertulianos más fieles, y no solo más fieles, sino posiblemente el más activo de todos nuestros tertulianos, porque siempre participa con notable intención y éxito. Y en esta ocasión, pues recordaros que él es doctor ingeniero industrial, que es catedrático de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es una autoridad bien reconocida en ese conjunto de temas que llamamos energía, desarrollo sostenible, ¿no? Cuestiones sobre todo de manera especial en desalación de agua de mar, en fin, todo un conjunto de actividades de las que de una manera u otra pues ya nos ha hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Bueno, y lo fundamental para nosotros, claro, es que es académico de número de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y que él es de ese pequeño grupo que a los que tienen cabida canarios no lanzaroteños y él en concreto de la isla de Gran Canaria, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión, ¿no? Yo normalmente le dije a él, me digo a mí, que una vez que cumplimos los 20 años, multiplíquenlo por lo que quieran, no sé por qué todos, de una manera u otra, queremos tener algún recurso o algún paseo por la historia, ¿no? Entonces no nos va a hablar directamente de esas especialidades con las que ha conquistado un amplio espectro y ámbito, tanto público como privado, en las Islas Canarias, ¿no? Entonces nos va a hablar de la historia de la humanidad vista desde la evolución de la tecnología. Pues nada, cierro yo también mi micrófono, y todo tuyo, Roque. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Gracias a todos por estar este día tan raro escuchando esta historia, ¿no? Cuando Francisco me invitó a que participara en este primer lunes de diciembre, pues no quería seguir un poco la tónica general, esas cosas que él dice que hago, ¿no? Y me gustaría, y le propuse hablar de una visión de la historia, que normalmente no se habla de ella, y me parece que es fundamental. O sea, la historia la vemos siempre desde el punto de vista de los reyes, las guerras, las historias estas, ¿no? Las revoluciones, pero realmente hay una revolución que se ha mantenido desde el principio de la humanidad, que es la evolución de la tecnología, es decir, la modificación del medio por el ser humano, ¿no? Y eso, vamos a ver un poco hoy, justifica en gran parte, creo yo, la evolución y la historia del propio ser humano en la Tierra, ¿no? Es una pena que no se explique, creo yo, en los institutos y demás, pero en fin, bueno, eso es un poco lo que voy a comentarles hoy. Pero antes de empezar con el comentario, voy a leer, digamos, tres frases, ¿no? La primera es de, que supongo yo algunos de ustedes la conocen, sobre la mediación de la técnica de Ortega y Gasset, en el que decía lo siguiente, entre otras muchas cosas. La técnica es la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Sin la técnica el hombre no existiría, ni debería existir nunca. Un hombre sin técnica, es decir, sin reacción frente al medio, no es un hombre. La segunda frase que traigo a colación es la de Lewis Mumford en su obra Técnica y Civilización, o antigua ya, pero profunda, en el que dice lo siguiente. La máquina misma él cuando habla de la máquina se refiere a la tecnología, ¿no? La máquina misma es un producto del ingenio humano y de su esfuerzo. Por ello, entender la máquina no es un mero paso para orientar o ordenar de otra manera una civilización. Es también un medio para entender la sociedad y para conocernos a nosotros mismos. La tercera fase que traigo de colación es la de Charles Percy Snow en Las dos culturas, que la recojo la siguiente. Son muchos los días que he pasado con científicos, las horas de trabajo para salir luego de noche a reunirme con colegas literarios. Y viviendo entre ellos grupos, se me fue planteando el problema que desde mucho antes de confiarlo a papel, había bautizado en mi foro interno con el nombre de Las dos culturas. Se trata de dos grupos polarmente antitéticos. Los intelectuales literarios en un polo y en el otro los científicos. Entre ambos polos un abismo de incomprensión mutua. Algunas veces, especialmente entre los jóvenes, de hostilidad y desagrado, pero más que nada falta de entendimiento recíproco.
Bueno, bajo estas tres frases quiero yo exponer un poco hoy esa historia de la humanidad. De acuerdo a Lewis Mumford, que es el que realmente he seguido un poco, ¿no? Él divide la historia de la humanidad desde el punto de vista técnico en 5 periodos. El primer periodo va desde antes del 5000 a.C., desde el principio, hasta el 1000 después de Cristo. El segundo periodo, que él llama eotécnico, va del 1000 al 1700. El tercer periodo, que llama paleotécnico, de 1700 a 1900, como vemos, más corto. El cuarto periodo, el neotécnico, de 1900 a 1945, mucho más corto. Y el último periodo, que él llama biotécnico, de 1945 a actualidad, mucho más corto todavía. Bueno, vamos a ver qué cosas ha ocurrido en cada uno de estos periodos. Y así vamos viendo un poco cómo ha ido evolucionando la humanidad. El periodo previo, que llama él, hasta el año 1000 después de Cristo, y más o menos siempre voy a hablar un poco de la misma tónica, o sea, qué energías se utilizaron por el ser humano, qué materiales se emplearon, qué construyeron los productos, las máquinas, y qué tecnologías lo definieron. Este periodo, la fuente de energía fue la madera, combustión, y la fuerza humana, tanto los esclavos como no esclavos, el agua y el viento. Los materiales empleados en esta etapa, sobre todo la madera y el cobre, constructores, artesanos, y las máquinas que lo definieron, pues los tornos, los malacates, las norias y los primitivos molinos de agua, ¿no? En esta época, ¿cuáles son los inventos, vamos a llamarlo así, ¿no?, más interesantes? Bueno, los carros tirados por animales desde el Antiguo Egipto, incluso escenarios giratorios ya se emplearon en Grecia, y grúas. Está la famosa Eurípica de Herón, que muchos de ustedes habrán visto, ¿no?, que se calentaba el agua, vapor hace girar, ¿no? Los autómatas para abrir y cerrar puertas en algunos templos, catapultas, tornos, malacates, reloj de agua, la clepsidra, tornillo de Arquímedes, el odómetro, que se empleó en Grecia y Roma, y luego los barcos de vela y rema. O sea, estos años, estos 8.000, 9.000, 10.000 años, más o menos, giraron alrededor de esos inventos. Desde luego quisiera aclarar ahora que una cosa es un invento, producto tecnológico, otra cosa es un descubrimiento, producto científico, ¿no? El periodo, ¿cuáles fueron las repercusiones socioeconómicas de esa época? El fuego posibilitó el aumento de la población y la vida en comunidades mayores, es un avance importantísimo el control del fuego. Aparece la domesticación de los animales, aparece y se intensifica por tanto la agricultura. Comenzó la energía del viento a utilizarse para la navegación, y en Grecia y en Roma la asistencia de esclavos permite que las élites descansen y se dediquen a la ciencia, a las artes, la literatura, la filosofía. Eso es muy importante, porque vamos a ver que al final de toda la historia de la evolución tecnológica, ahora nuestros modernos esclavos son los robots, y es posible, y sería muy interesante, que nos dedicáramos a esas cosas que se dedicaron los patricios romanos y griegos en su época. Bueno, este es el periodo previo. Luego viene el periodo eotécnico, entre el 1000 y el 1700 después de Cristo, ¿no? La fuente de energía fueron los animales de nuevo, el agua y el viento, no hay nada nuevo. Aparece ya el hierro, ya el cobre y su madera se sigue. ¿Por qué el hierro? Porque ya se puede fundir el hierro, ya se puede alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados. Los constructores fueron artesanos, agrupados en gremios, y las tecnologías más definitorias fueron el yugo frontal y los arneses, los molinos de agua, los molinos del viento, el reloj y la imprenta. Ya veremos ahora la trascendencia de estas cosas para la humanidad. No voy a leer uno por uno porque sería excesivo, ¿no? Pero de todas maneras, además, este PowerPoint lo tienen ustedes colgado, lo tendrán colgado, ¿no? Y por tanto, tampoco hace falta... Pero, en fin, aparece el yugo frontal y la silla de montar, y los estribos en los caballos, muy importante para utilizar ese animal, desplazamientos y demás. Se introducen los molinos de viento. Los molinos de viento fueron llamados molinos de la plebe, porque el viento no era propiedad del señor, frente al molino de agua que sí era propiedad del señor, que eran los molinos del señorío. Así que el viento es una forma de democratizar, por decirlo así, la energía, ¿no? Por primera vez en la historia. Aparece la primera fábrica de papel en Francia, por ejemplo. Brújula magnética sobre pivotes, un avance tremendo para la posterior navegación. Primera rueda de hilar. Primera forja accionada con energía hidráulica, ya se podía marear el hierro. Primera aserradero accionado por energía hidráulica, ya para grandes
cantidad. Primera grúa en Luxemburgo, primera trefiladora para hacer alambres, y se perfeccionan los relojes mecánicos también en esa época, ¿no? Se construyó el primer molino de viento con torreta móvil, eso fue un avance también importante. La primera imprenta moderna, Gutenberg, primeras balas de cañón de hierro. Leonardo inventa, bueno, todo. Ahí tengo la lista completa de que este personaje extraordinario de la humanidad, pues inventó, ¿no? Todo. Y construye la primera esclusa de canal para aprovechar mejor la energía hidráulica. En esta época aparece también el primer reloj portátil de cuerda. Aparecen los grandes relojes en las catedrales que permitían que todo el mundo supiera la hora. No se trabajaba de sol a sol, sino ya había una referencia de hora. El torno dilar con pedal y lanzadera aparece en esa época, en el 1530. El primer sumiso de agua mediante bomba en Hamburgo. El primer telar con cinta perforada. Esto ya es una cosa un poco kafkiana, pero así fue, ¿no? Un escenario giratorio en un teatro que no fue más que actualizar, digamos, lo que hacían los griegos en su momento, que se había perdido ya esa historia, se reinventó, digamos, ¿no? Máquina para sembrar y arar y estercolar, por ejemplo. La máquina de sumar de Nieper. Por primera vez se describe una máquina de vapor y se patenta una máquina de vapor en 1630. El primer reloj con péndulo que controlaba el paso de los segundos mucho mejor. Y el primer reloj con volante y espirales en 1658. ¿Qué repercusiones tuvo eso? Que es lo importante que yo quería comentar esta tarde, ¿no? Primero, el yugo frontal permite una cosa fundamental, el arado más profundo de la tierra, porque ya el animal, sea el buey o sea la mula, no se ahogaba con el yugo en el cuello. Y por tanto permite profundizar más el arado y por tanto se incrementa la productividad agrícola. El reloj da una nueva dimensión al tiempo y sobre todo permite la aparición posterior de las ciencias experimentales, que si no hay medida del tiempo no se puede. La imprenta fue una revolución total, o sea, liberó al hombre de lo local, de lo inmediato. Recuerden ustedes que en la Edad Media los alumnos acudían, se movían de un sitio a otro y los profesores también de las ciudades europeas porque había que escuchar directamente al profesor. Además, otra cosa que tiene la imprenta es que rompe el sistema gremial. Ya no se puede mantener el secreto, ya se puede escribir en un papel lo que ocurría dentro de un gremio. Así que la imprenta rompe también el gremio. Y por tanto el feudalismo. Y por tanto el caballero que lo sustenta. Y aparece la fábrica. El feudalismo se rompe también por otra razón curiosa, ¿no? Que es la aparición del arma de fuego, ¿no? El caballero sobre el caballo, como su armadura, estaba protegido, ¿no? Y las espadas pues se hacían más pesadas, pues ya no se podían manejar mucho más por el peso, ¿no? La bala pequeña, aunque fuera, rompía la armadura y eso destroza fundamentalmente al caballero medieval. 1700 a 1800, el que llaman Mudford, periodo paleotécnico. Aquí la fuente de energía es el carbón. Aquí cambia todo radicalmente. Por primera vez empieza la humanidad a usar una energía fósil almacenada. El material empleado es el hierro ya el cobre prácticamente pasa a ser marginal y la madera. Los constructores que son mecánicos prácticos, mecánicos que hacían las cosas, despreciaban los conocimientos científicos, ni los valores estéticos, ni económicos, nada. Había que hacer algo, aquello para que funcionara. Y la técnica definidora fue la máquina de vapor y los telares. Veremos luego las repercusiones tan importantes que eso tuvo. Este periodo, la primera máquina de vapor atmosférica Newcomen, en 1705. En 1707, el primer reloj con secundero que se hizo para médicos. En 1711, la primera máquina de coser. En 1712, la primera máquina de escribir, Harry Mill. En 1738, el primer tranvía tirado por caballos en Inglaterra. En 1763, el primer cronómetro moderno, ya se trataba de medir segundos. En 1700, bueno, la primera máquina de vapor no operativa, se describe un rodamiento de bolas que ya por Leonardo da Vinci había hablado de él. El primer vehículo a vapor, primer vehículo me refiero automóvil, vamos a decir, ¿no? Esa cosa que ustedes les he puesto ahí en la figura, ¿no? Que nunca funcionaba, pero bueno, se movía. Bueno, automóvil a vapor, ¿no? El primer autómata parlante, ¿no? Los griegos habían hecho muchos autómatas, ¿no? Pero el primer autómata parlante lo hace en Alemania por Kempelen. Primera máquina de vapor operativa, ya funcionando, BAT. El primer mosquete con piezas intercambiables, Leblanc.
Primera hélice para barco que mejoró muchísimo la propulsión naval frente a la pala. Primer barco de hierro. Primer torno de roscar en 1787. ¿Y qué repercusiones tuvo todo esto y muchos más inventos que lo paso ahí en la lista, claro? Bueno, por primera vez el ser humano empieza a utilizar la energía almacenada durante millones y millones de años en forma de carbono. Y por tanto eso origina un cambio radical. ¿Cuáles son los perfiles de ese cambio? Se liquida definitivamente el sistema gremial, esa es la primera conclusión. Se tiende a fabricar grandes y rudimentarias máquinas, la máquina de vapor es eso. Se extiende la fábrica unida a la mina y con ella el proletariado, es decir, las poblaciones se reagrupan alrededor de la mina y la fábrica, porque la fábrica tiene que estar junto a la mina porque el carbón no se puede transportar muy lejos. Por tanto, se extiende la fábrica y que el proletariado, entendido como población desplazada, aparecen, como digo, las concentraciones humanas en torno a la mina y la fábrica, una fuerte degradación del trabajador. Ahí trabaja todo el mundo, los niños, todo el mundo. Las minas entraban los niños más fácilmente, ¿no? Aparece algo que nunca había ocurrido, que es que la explotación de la mina permite hacerse rico. La única forma de hacerse rico en el periodo anterior era o ser noble y heredar la riqueza, o irte a la guerra y tener suerte y salir general, ¿no? Algo así. Bueno, también podía ser obispo, lo que pasa es que el obispo no tenía descendencia, no podía trasladarla, ¿no? Así que aparece por primera vez en la humanidad la posibilidad de hacerse rico más allá de la clase social de nacimiento. Y eso que tiene una consecuencia muy, muy clarísima, el interés virtual, el espiritual que había dado toda la Edad Media, pasa al interés pecuniario, al dinero, a la posesión de riqueza. Se inicia una nueva clase social basada en la riqueza que sustituye las clases nobles y hereditarias. Aparece el concepto de progreso. Tampoco nunca se había hablado antes de este asunto. Aparece el concepto de progreso. Aparece la regimentación del tiempo, es decir, por primera vez el tiempo tiene valor por sí mismo. Se rompen los lazos entre la economía agraria y la economía industrial. Esas concentraciones alrededor de la fábrica se desligan de la, digamos, del área de la producción agrícola y ganadera, ¿no? Y aumenta la polución, el desorden, la destrucción, porque eso se asocia al progreso. Cuando los japoneses llegan por primera vez a Inglaterra, cuando intentan industrializarse, se quedan admirados por el desarrollo de los ingleses, y una cosa de la que se admiran es por el humo, por todo ese ruido, todas esas cosas les causa admiración, ¿no? Así que ese fue el periodo paleotécnico. El siguiente periodo es el neotécnico, 1800-1950. Aquí aparece otra fuente, el petróleo, y otra forma de transmitir la energía, la electricidad. Cambia todo de nuevo. Materiales empleados ya no es el hierro, son los aceros, hierro de carbono, aleaciones ligeras, aluminio, etc. Y materiales sintéticos orgánicos incluso. Los constructores aquí ya son ingenieros preparados, con conocimientos científicos, con valores estéticos, con objetivos económicos. Ya aquí la invención se convierte no en una cosa al azar, sino en una cosa sistemática. Tecnologías que definen este periodo: la máquina eléctrica, fundamentalmente, el motor de combustión interna, y lo que se deriva de ahí son barcos, aviones, ferrocarriles y las máquinas herramientas. En este periodo, los inventos, hubo una explosión de inventos en este periodo. Una explosión, y esto ocurrió en el mundo occidental, ¿no? Primer barco de vapor con ruedas de paletas de Fulton, hemos visto muchas películas. Primer telar con telas que se pueden adornar. Primer biciclo que no tenía pedales, habrán visto por ahí. Primer barco de vapor de hierro. Ten en cuenta que el barco de vapor tenía un problema, y es que necesitaba cargar tanto carbón que no podía cargar nada más para cruzar el Atlántico, por ejemplo. Solo cuando mejoró el rendimiento con la hélice, se pudo mover un barco para transportar carga, porque si no, todo se iba, máquinas de vapor rudimentarias que consumían muchísimo carbón, con un rendimiento muy bajo, ¿no? La primera caldera de vapor de alta presión, Perkin. Primera estilográfica hecha en una máquina, y por tanto ya la pluma empieza. Primer ferrocarril de Liverpool a Manchester, primero en el mundo, de vapor. Primeros ascensores en fábrica. Primera dínamo, esto fue un avance tremendo de Faraday. Primer cable metálico. Primer motor eléctrico. Primer barco de vapor propulsado por hélice, ya sí podía cruzar el Atlántico y llevar carga.
Primera rueda con neumáticos. Se fabrican relojes ya a gran escala, ya no eran poca gente los que podía tenerlos, sino ya empieza a tenderse el reloj. En el 1859, primera perforación en busca de petróleo, porque hasta ese momento el petróleo que se usaba era el que salía espontáneamente del suelo. Ahí fue la primera vez en Estados Unidos donde se perforó para buscar más petróleo. El primer refrigerador con amoníaco, la patente rotativa para imprimir periódicos, otro salto también muy importante, ¿no? Primera máquina industrial para refrigeración, Linde, todavía existen los compresores Linde, ¿no? La marca. Primera idea de cinematógrafo, primera idea, ¿eh? Primer automóvil con motor de gasolina, Marcus. Primera máquina de escribir, utilizable. Un patente de motor de 4 tiempos, Otto. El primer forógrafo Addison. Primer ferrocarril con tracción eléctrica. Primera estación central para producir energía Edison. Habrán ustedes visto seguramente que este señor organizó un desfile por la Quinta Avenida en la que en una especie de trono llevaba su máquina de vapor con la dinamo y luego detrás venían los 200 o 300 empleados de la fábrica, cada uno con una luz, ¿no? en el casco conectado, y eso le llamó el desfile de la luz, ¿no? Eso, ¿no? Primer motor de gasolina a gran velocidad, Daimler. Primera linotipia, Margenthaler. Primera motocicleta, Daimler. Primer automóvil con motor de explosión, Daimler. Primera máquina registradora y sumadora. Primera máquina con película de rollo, Kodak, que por cierto ahora está un poco renaciendo de nuevo, ¿verdad? Primera cámara de cine moderna, de Edison. Primer motor de auto encendido, diésel, así se sigue llamando. Primer cinematógrafo. Bueno, esta fue una época extraordinaria. Primer proyector de películas, primer barco accionado por una turbina de vapor, que mejoraba muchísimo el rendimiento de la máquina, de la propulsión. Primera escalera mecánica, primer motor radial de aeroplano. Eso es muy importante porque en un espacio pequeño se puede meter mucha potencia, porque se ponen muchos cilindros, ¿no? Primer vuelo de aeroplanos hermanos Wright. Fíjense ustedes que antes se hizo el motor radial, después se hizo el primer vuelo y todavía no usaban el motor radial. El primer barco accionado por petróleo, primer motor fuera de borda, Evinrude, que todavía se llaman así. Primer avión comercial enteramente metálico, el Junker. Primera vez que aparece la radiodifusión. En 1920 aparecen los antibióticos. Esto más que un invento fue un descubrimiento, pero sí. Primer radar en Inglaterra en 1935, que fue decisivo, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Se produce plexiglas nylon PVC en el año 1937. En el año 1939, el primer servicio transatlántico de pasajeros, en el que todo el mundo conoce el Titanic, ¿no? En fin. En 1939, el primer avión de reacción, el Heinkel 176, un avión militar, ¿no?, en la Guerra Mundial. Antes de la Guerra Mundial. Primer helicóptero operativo, Sikorsky, que todavía se llaman así. Primer cohete V2 en Alemania, en la guerra también, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con qué importancia tuvo todo esto? Bueno, pues primero, otro cambio radical en la humanidad, otro cambio radical. Frente al desprecio de la fase anterior, que exigió por los conocimientos teóricos, esta fase de la evolución tecnológica se caracteriza por un creciente unión entre la ciencia y la tecnología, ¿no? La iniciativa viene no por ser de un inventor ingenioso, ¿no?, del manitas, ¿no?, sino del científico que establece una ley general. La inversión es un producto derivado. Aunque realmente ambas cosas se suman, como ahora, ¿no? Es decir, la ciencia avanza porque realmente hay una tecnología de soporte detrás, y al revés, ¿no? Aparece un nuevo grupo de individuos, los ingenieros modernos. De hecho, las primeras escuelas de ingenieros se crearon en Francia, en el siglo XIX. La inversión sistemática y premeditada, de manera que no se buscar a tienta a ver qué aparece, sino ya se busca una finalidad. La inversión tiene un objetivo final, ¿no? En esta fase comienza la lucha contra la contaminación y el despilfarro de la fase anterior. La atención del hombre individual se va acrecentando, se prohíbe el trabajo de los menores, se protege y regula el trabajo de las mujeres, se alfabetiza masivamente a la población, por dos razones: para que puedan trabajar y entender las instrucciones, y para que puedan usar lo que se fabrica.
Así que esas dos razones, aparte de otras, por supuesto, ¿no?, humanistas, ¿no? La electricidad desplaza a la población desde las cuencas mineras que se despueblan hasta las costas. Esto es un cambio radical. O sea, las poblaciones concentradas alrededor de la mina, en la proximidad de la mina, las cuencas Ruhr, por ejemplo, en Alemania, cuando aparece la electricidad desaparece, porque la electricidad se transporta a largas distancias y la fábrica se coloca en otro sitio. ¿Dónde? Donde es más fácil producir, donde es más fácil transportar el producto acabado. Y eso suele ser o las zonas ribereñas, los ríos, o las zonas costeras. Así que aparece un trasvase poblacional enorme y ciertas cuencas mineras se despueblan completamente, con todo eso significó de conflictos sociales, ¿no? Y además la electricidad permite muchas cosas, entre otras que aumente el tamaño de las ciudades. Y otra cosa también importante que no se habla nunca de eso, que es fundamental, de la sordidez, de la oscuridad de la fase anterior, ligeramente iluminada, ¿no?, por las luces de gas y tal. Se pasa a una noche convertida en un espectáculo. Por el día no hay luces de colores, no hay rojos, verdes en las calles, no hay nada de eso por el día, ni menos por la noche antiguamente. Ahora aparece una nueva realidad, llamámoslo virtual, ¿no?, que es un mundo iluminado nocturno. Y eso cambia completamente la vida en las ciudades, también en la atracción de las ciudades, ¿no? Bueno, aparte de esto, aparecen muchas más cosas todavía, ¿no? El hacinamiento eléctrico permite una cosa fundamental, racionalizar la fábrica. La fábrica del periodo anterior, del periodo del carbón, la máquina de vapor, consistía en una máquina de vapor, unos ejes enormes, una serie de poleas y correas, ¿no?, y las máquinas de producir se colocaban en línea, ¿no? No sé ustedes lo que significaba aquello de ineficiencia en la producción, accidentes mortales, tremendo, ¿no? Bueno, pues la electricidad, el suministro de la energía a través de la electricidad, permite colocar cada máquina en su sitio para mejorar el proceso productivo y, por tanto, aumenta muchísimo la productividad. El trabajo en la fábrica obliga ya definitivamente a alfabetizar la población. Aparece el trabajo en cadena y los productos estandarizados, y con ellos aparece el consumismo. El primer trabajo en cadena fueron los mataderos en Chicago, dicho sea de paso, ¿no? El que se conoce mucho fueron la fabricación de los Ford T, ¿no?, por Ford en Estados Unidos, pero la verdad es que el primer trabajo en cadena fueron los mataderos, ¿no? Aparecen los productos estandarizados, o sea, todos iguales, ¿no?, y en grandes cantidades, lo que por lo tanto permite, impulsa el fenómeno que llamamos consumismo. Aparecen pequeñas y medianas industrias que se extienden rápidamente, ya no, como la electricidad permite colocar pequeñas industrias en sitios dispersos, no grandes fábricas alrededor de la mina, etc., ¿no? Se fundamenta una importante clase media industrial y comercial. Esto es fundamental. Este periodo es que realmente crea la clase media. Clase media alrededor de la industria, alrededor del comercio, alrededor de la banca, ¿no? La tecnología incorpora factores nuevos, como el factor es la estética, la funcionalidad, la economía. Esos factores empiezan a tener valor y aparece el concepto de valor, ¿no?, más allá del precio de precio. Aparece otro concepto importante, que son los materiales estratégicos, que son escasos y vitales, que impiden la autarquía de las naciones e impulsan el colonialismo y causan conflictos bélicos. Esto es fundamental. Por ejemplo, el wolframio, cuando se añade al acero, permite aumentar la velocidad de corte de las cuchillas, ¿no?, para fabricar, por ejemplo, cañones, a unas 4 o 5 veces más. Es decir, permite cuadruplicar la producción de cañones en un mismo periodo de tiempo. Y por tanto el wolframio se convierte en un material estratégico. Y por tanto las naciones que no lo tienen lo buscan desesperadamente. Recuerden ustedes que España sacó buen rédito, ¿no?, del wolframio, vendiéndose a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que esta fue una de las causas del colonialismo, el control de los materiales estratégicos. Al final, si quiere, podemos hablar de lo que está ocurriendo hoy con China, ¿no? El motor de explosión permite transportes masivos, permite el barco y el avión, y da lugar a otro fenómeno novedoso, que es el turismo. La humanidad dispone de un archivo permanente, que es la fotografía y el cine. La pintura realista es sustituida por la abstracta. Esto es fundamental también. Hasta ese momento, hasta la aparición de la fotografía y después el cine, el artista que era capaz de replicar, de representar a un poderoso, o el rey o lo que fuera, de la manera más perfecta posible,
era un señor buscado y bien pagado, porque era el que inmortalizaba al individuo. Cuando aparece la fotografía, ese pintor retratista ya deja de tener valor, ya no hace falta, ¿no? Y la pintura da un giro de la pintura realista a la pintura abstracta, ¿no? Donde ya el valor de la pintura es el color, la forma, etcétera, y no lo que representa. Otro aspecto también importante, y por supuesto el archivo que significa el cine, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en fin, en la época cuando empieza la aviación, y el que aparece al mismo tiempo más o menos que el cine, en Estados Unidos habían señores, ¿no?, que se brindaban a estrellarse con una avioneta, con un avión en una pared con tal de que le sacaran una película, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? La comunicación humana sufre un gran desarrollo mediante el telégrafo primero, el teléfono después, la radio y la televisión. Esto da otro impulso extraordinario. Y es que por primera vez toda la humanidad es consciente de que es, ¿cómo decirle?, de que es única. Ya no hay zonas remotas inaccesibles. Podemos ver lo que está ocurriendo en las antípodas nuestras, ¿no? Y eso da idea, nos enseña nuestra pequeñez, por ejemplo. Esta situación, cuando al mismo tiempo ya avanzamos un poco más, ponemos satélites en órbita y nos vemos desde fuera, pues ya les puedo contar a ustedes el impacto que esto ha tenido y tiene, aunque no seamos conscientes de eso, ¿no? Pero en fin, la televisión desde luego tiene ese efecto y muchos más, ¿no? Como consecuencia de esto, aparecen fenómenos de rechazo también. Nunca antes habían producido estos fenómenos de rechazo tan importantes como aparecen en este periodo, ¿no? El rechazo se refleja de alguna manera en el culto al pasado, el retorno a la naturaleza, aunque ya los romanos también, que también vivieron este fenómeno, ¿no? Culto al deporte, como una agresividad controlada, ¿no? El romanticismo. Han sido una serie de corrientes que de alguna forma responden ante esta avalancha, ¿no?, de fenómenos nuevos, ¿no? Hola. Y todas estas tensiones, que no pueden ser de otro modo, derivan en dos grandes conflictos mundiales, ¿no?, que fueron las guerras mundiales. El siguiente periodo y último es el periodo que llaman biotécnico, que desde el año 45 hasta ahora. La fuente de energía, la electricidad, ahora procedente de energías fósiles y nuclear, el petróleo como energía final, el petróleo de transporte y el gas natural. Material empleado, como siempre, acero, aleación ligera, materiales sintéticos orgánicos mucho más desarrollados. Constructores, lo mismo. Ingenieros y grupos interdisciplinares, ahora no son solo ingenieros aislados, sino son grupos de ingenieros mezclados con científicos, ¿no?, preocupados por el detalle. Ya no se trata, ya un avión no vuela con 300 pasajeros dentro si no se hace un diseño detallado para eliminar hasta el último kilo superfluo, ¿no? Y no se puede poner un satélite en órbita si no has eliminado hasta el último masa que tengas que poner allá arriba, ¿no? Así que, y además, para competir con los demás tienes que producir cosas a menores costes, más eficientes, más duración. En fin, los detalles son fundamentales y aquí ya se entra en ese tipo de cosas. Y las tecnologías que definen este periodo pues son las turbinas, los reactores, los ordenadores y los robots. Esto tiene también otro impacto tremendo que vamos a ver ahora. Pero en fin, un poco repasando los inventos, en 1942 aparece el primer reactor nuclear experimental, ya saben ustedes, en Estados Unidos. En 1945 la primera explosión atómica. En 1948 nace el concepto de cibernética. En el año 49 el primer transistor no sólido. En el 54 el primer submarino atómico. En el 54 también el primer robot industrial. Entre el año 54 y el año 70 y pico, los robots tenían todos nombres, o sea, tenían un nombre, no un número, sino un nombre, ¿no? Y eran primero 500, después 600, después 1000. En el año 57 el primer satélite artificial, el Sputnik 1. En el 58 se descubre el láser. También en el 58 los primeros ordenadores ya transistorizados, aquel monstruo que ustedes habrán visto en muchos sitios, ¿no? En el 58 los primeros aviones comerciales a reacción, el Comet, que por cierto tuvieron un problema, como ustedes saben, grave. Los primeros Comet se estrellaron, dos de ellos se estrellaron, dos cerca de ya Estados Unidos, y los sacaron, miraron, y vieron que
se estrellaron o se estallaron en el aire por la rotura del fuselaje. ¿Por qué? Porque esos aviones estaban diseñados para motores de explosión, cuya velocidad máxima era de los motores 1000 y pico revoluciones por minuto. Cuando se instala una turbina de 20.000 revoluciones por minuto, pues la fatiga progresa rápidamente y ese fuselaje no estaba calculado para resistir esa fatiga, ¿no? Se inicia en el año 60 se inicia la comercialización de la píldora anticonceptiva. Desde mi punto de vista, otro de los grandes cambios, origen de cambios en la humanidad, ¿no? En la píldora anticonceptiva. En el año 61, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. En el 64, el primer programa de ordenador de uso generalizado, el BASIC. Algunos de ustedes que son, pues lo sufrimos en su momento, ¿no? El primer robot móvil, se movía. El primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, año 69, perdón. En el 72 aparece el TAC, el tomógrafo axial computerizado en medicina. En el año 72, el primer equipo de resonancia magnética nuclear. En el año 80 se inicia la era de los robots, como era, o sea, con una expansión ya, y ahí tienen una figura debajo de una fábrica de coches robotizada, completamente robotizada. El ingeniero solo se dedica a supervisar el funcionamiento de los robots y en su momento, si hay algún fallo, pues arreglarlo. En el año 80 se inicia la bioingeniería, ha sido dominada la bioingeniería, es decir, la ingeniería de los seres vivos. En el año 83 se inicia la era de Internet. En el año 87 la primera impresora 3D, la ESA-1. En el año 90 se inicia la ingeniería genética a escala industrial. En el año 92, primer sistema de realidad virtual, inicialmente llamada realidad aumentada, ¿no? Pero realmente operativo. En el año 2001 se inicia la nanotecnología, es decir, la, entre comillas, fabricación de materiales modificando la estructura atómica, prácticamente. En el 2003 se descifra el genoma humano, por lo menos parcialmente, creo que no totalmente, pero sí. En el 2004 se descubre el grafeno. En 2007 el primer teléfono inteligente, el iPhone, es de ayer, 2007. En el año 2008 se inicia la reprogramación celular. En el 2008 se expande la inteligencia artificial en muchos sectores, industria, salud, etc. Ya saben ustedes que la inteligencia artificial valía para otra charla, ¿no? Otro día. Primer corazón artificial autónomo, en el año 13, ¿no? Que resistió durante varios meses, ¿no? La persona viva. En 2020, el primer automóvil autónomo homologado, Mercedes, clase S. Bueno, ¿y qué ha significado o qué está significando todo esto? Bueno, pues otro cambio brutal, ¿no? Total. La dependencia de muchos países de recursos energéticos fósiles residentes en zonas conflictivas crean tensiones a escala mundial. Lo estamos viviendo ahora, claramente, ¿no? Los seres humanos dependen cada vez de más y más máquinas, de sistemas cada vez más complejos, cuyo control se encuentra fuera de su alcance. Entonces, igualmente, alguien podía manejar la SAD, era dueño de la SAD y por eso manejaba la Tierra, pero ¿quién es dueño de Internet, ¿no? O de un software reglado? La creciente automatización de todos los procesos productivos eliminan los trabajos rutinarios, repetitivos, peligrosos, perfectos, pero rompe el trinomio trabajo, salario, producción, consumo. Eso se rompe. Es decir, el robot fabrica cosas, muchas cosas, muy baratas, que nosotros podemos comprarlas, pero ¿cómo accedemos nosotros al dinero para comprarlas? Eso se ha roto. Pero no solamente se rompe eso, se rompe otra cosa más también, que es que el desempleo, el empleo desaparece. Desaparece. Especialmente en todas las actividades de la fase anterior. Desde luego no podemos entrar en este debate ahora, si quieren después podemos hablar, porque sería enorme, ¿no? Y de una significación trascendental, ¿no? Pero por lo menos que quede claro, en ese periodo, en las manos de la robotización de la producción, se rompe ese lazo entre la producción, salario y consumo, y realmente no sabemos qué hacer con él. Estamos creando salarios ficticios, ¿no? Se llama renta básica universal y cosas de ese tipo, pero, en fin, estamos en un periodo crítico, ¿no? Sin embargo, aparece otra cosa que no se le está dando importancia y desde el punto de vista tiene una importancia enorme, que es la fabricación aditiva o de impresoras 3D. ¿Por qué? Porque esa máquina, aparte de que permite utilizar materiales como plásticos reciclables, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no?
y se están imprimiendo cosas desde metales hasta plástico, cualquier cosa, aparece la posibilidad de fabricar prácticamente en tu casa o en un tallercito cerca de tu casa. Es decir, descentraliza la producción. Y además ocurre otra cosa, no solamente la descentraliza, sino permite que la fabricación se haga a medida del usuario final. Ya no se trata de fabricar productos estandarizados, se trata de fabricar productos a medida del usuario. Y eso es un cambio radical que todavía no ha entrado, digamos, en la producción masivamente, pero que va a entrar. ¿Cuál es, a mi juicio, el fallo o la carencia que está teniendo este sistema? Que para hacer una fabricación a medida del consumidor, hace falta que el que fabrica diseñe previamente el producto. Y hace falta grandes dosis, entre otras cosas, de creatividad, ¿no? Y ahí tenemos un hándicap formativo profundo. No estamos cualificando personas para que sean creativas y para que sean innovadoras, ¿no? Para que entiendan al usuario final, para que dialoguen con él y le fabriquen lo que necesitan. El caso es que esto posiblemente va a traer grandes beneficios para la humanidad. Desde el punto de vista del empleo, ocurre también algo, aparte que aparece un desempleo masivo por sustituir el empleo tradicional por las máquinas, disminuyen las necesidades de especialistas. Ya los especialistas no son tan necesarios. Ahora lo que hace falta son personal de alta cualificación, personal con alta capacidad creativa, capacidad, como decía antes, ¿no? Es decir, el uso de especialistas, entendido por especialista, que el señor que está en una fábrica para apretar, poner 4 piezas una tras de otra, desaparece, ¿no? Entonces aparece ahora la necesidad de otro grupo de personas generalistas de alta cualificación, de ingenieros de alta cualificación. Y en este momento, si ustedes me permiten, como profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales, no tiene nada que ver la formación de hoy con la formación que en mi caso se hacía, ¿no? Yo a mis alumnos, los proyectos de fin de carrera, que en aquella época duraban un año, todos tenían una carga innovadora, porque si no tenían carga innovadora, no los consideramos un proyecto de ingeniería superior. Y por tanto, esos ingenieros eran innovadores. Y esa figura está desapareciendo. Esa figura no se está formando ahora, desgraciadamente. O sea, en China a lo mejor, pero luego en España no. Y aparece otra cosa muy importante, que es el incremento del tiempo libre y el alargamiento de la vida media de las personas. Esto es muy importante. Porque si tienes más tiempo libre, ¿en qué lo vas a usar? Si alargas la vida, ¿qué vas a hacer al final a partir de los 50, 60 años? Es un tema que se está planteando hoy, pero que debe resolverse cuanto antes, porque es la realidad que tenemos ahí, ¿no? Y esto lo permite todos esos cambios tecnológicos que la acción tecnológica del ser humano ha ido configurando. ¿Qué pasa en este periodo? También, bueno, la digitalización facilita muchas tareas, pero crea dependencias que pueden ser catastróficas, pero solo en las sociedades técnicamente avanzadas. Un colapso de Internet pasa desapercibido en Ghana, absolutamente desapercibido, pero colapsa la vida en Madrid, la colapsa. Y cuanto más dependamos de eso, cuanto más Internet de las cosas metamos, más dependencia tendremos. Y no digo nada ya si encima tenemos que contar los hackeadores y toda esa gente, ¿no? La comunicación global controlada por pocas corporaciones modifica las pautas culturales, sociales y tradicionales y puede restringir la libertad de las personas. Esto es otra cuestión también trascendental. La creciente separación entre la economía y modos de vida de países ricos y pobres está incrementando tremendamente la fosa entre ambas partes. Y si a eso sumamos un decrecimiento poblacional en los países más ricos y un incremento poblacional en los países más pobres, tenemos delante de nosotros el panorama, efectivamente, de los grandes movimientos poblacionales. No ahora de la cuenca minera fábrica, de la fábrica a la ciudad, sino del mundo pobre, no tecnológico, al mundo rico tecnificado. Aumentan las tensiones entre los distintos focos de poder por el control de los recursos vitales, materias primas, cultivo y producción. En definitiva, en este momento, el mayor, digamos, tensión que existe es, casi diría que todo el mundo contra China, ¿no? Porque China se ha quedado con los recursos primarios de África, de América, de Sudamérica especialmente, ¿no? De todos, incluyendo los terrenos agrícolas. Y eso pues se resolverá, no quiero decir nada, pero si miramos un poco hacia atrás, pues ya sabe cómo se va a resolver, ¿no?
las nuevas armas nucleares y biológicas ponen en peligro el futuro de la humanidad. Ya no es una cuestión de que, como decía Napoleón, que de los 100.000 muertos de esta batalla se arregla una olla de París. No, no, las futuras guerras biológicas, especialmente y nucleares, no van a ser eso, ¿no? Van a ser el futuro de toda la humanidad, ¿no? El espacio exterior, por primera vez, se convierte en un terreno de pugna, en un escenario de conflictos y de intereses. Esto no había ocurrido nunca tampoco. Importantes modificaciones medioambientales con efectos negativos a escala mundial, cambio climático. Y las manipulaciones de los seres vivos suponen nuevas esperanzas, evidentemente, mejoras de salud, pero también muy serios peligros para el futuro de la humanidad. Yo termino ya con 2 diapositivas porque me gustaría luego pues, escucharles a ustedes, ¿no? Entrar en un debate mejor, ¿no? ¿Cómo se resume todo esto? Bueno, de utilizar energías naturales, el sol, la madera, a utilizar energías fósiles y vuelta a las naturales, porque estamos volviendo ahora a la energía eólica, la energía solar, la geotérmica. Es un ciclo que se está cerrando de alguna manera. Una complejidad creciente, eso sí es verdad que no tiene vuelta. En principio parece que no tiene mucho, aunque debería tener la vuelta atrás. Ustedes habrán oído hablar de la ingeniería inversa, ¿no? Que consiste en coger una máquina del competidor, fusilarla, ¿no? Bueno, pues se está hablando de otro tipo de ingeniería inversa, que es el siguiente. ¿Qué hacen los países pobres? Cuba, por ejemplo, para mantener funcionando un coche de los años 40, ¿no? Ingeniería inversa. ¿Qué hacen los países más primitivos, llamémoslo así, para sobrevivir, que nos interesa hacer nosotros también? Bueno, pues en fin, quiero decir que la complejidad pues también tiene sus límites. Los seres humanos, eso sí, incrementan crecientemente su dependencia de la tecnología, eso a todos los niveles. Cada vez los avances científicos se realimentan con los tecnológicos y viceversa. Si mejoramos nuestra visión del espacio es porque tenemos máquinas, telescopios más potentes para poder verlo. De satisfacer necesidades básicas, comida, agua, calor, a necesidades más complejas, incluso a muchas necesidades inventadas, que no son necesarias. Si la mayor parte de las necesidades nuestras son inventadas, no son necesarias. Ahí entra el concepto de desarrollo sostenible que otro día podemos hablar de él, ¿no? De manipular los materiales naturales a fabricar nuevos materiales para nuevos usos. De utilizar seres vivos por sí mismos a manipular su concepción. Nuevos seres vivos. Esto, me permite un inciso, casi pone en cuestión la teoría evolucionista de Darwin, ¿no? El día en que seamos capaces de, porque sí, porque nos gusta, se nos ocurre, ¿no? Imaginarnos un ave con plumas diferentes y otro tipo de ave y ponerla en circulación, pues estamos creando, ¿verdad? Algo así. Estamos haciendo lo que decía Ortega y Gasset, el ser humano como recreador de la naturaleza. La creciente desconexión de las personas con el mundo físico y natural y real. Esto en las personas mayores como nosotros no ocurre tanto, pero la juventud no hay más que verlo, ¿no? No hay más que verlo. Eso ya estuve esperando un buen rato, ¿no? En el aeropuerto había un grupo ahí de jóvenes de varios equipos deportivos, ¿no? Y a mí me asombraba, ¿no? Cada uno estaba con su móvil, ¿no? Ahí nadie hablaba con nadie, los 20 chicos aquellos y chicas hablaban con el móvil, ¿no? Sí. La tecnología se ha convertido en un instrumento de poder de primer orden. Esto es una cuestión también tremenda. Y de no importar la salud y la seguridad de las personas, quizás centrarse en estos aspectos, ¿no? Es decir, en pretender de alguna manera casi llegar a la inmortalidad. O cuando no nos interesa estar, pues nos vamos, ¿no? En fin, hay todo este aspecto también aquí, otro aspecto muy importante y se puede desarrollar también. Pero en fin, ya termino con esta última, que son preguntas para ustedes. Primera, ¿tiene la tecnología su propia dinámica? ¿Se puede controlar? ¿Son todas las tecnologías aceptables? Si se puede controlar, ¿quién puede o debe hacerlo? ¿Tiene un final esta evolución? Parece como ocurrió con la caída del Imperio Romano, ¿no? Estamos entrando en una nueva civilización poshumana. Ya sabe usted que el poshumanismo está muy de moda. Cabría hablar de retroceso tecnológico cuando lo que se haga con él es eliminar productos innecesarios y tecnologías innecesarias y peligrosas. ¿Puede entenderse eso como retroceso? Que algunos no entienden eso. ¿Podría la tecnología conducir a un nuevo humanismo? ¿O una civilización donde el trabajo de subsistencia,
lo realicen las máquinas y nosotros nos dediquemos a los que se dedicaban los patricios romanos, o sea, un nuevo humanismo, pues al cultivo de las artes, de las letras, de la música, de lo que sea. Si eso fuera así, y seguramente y debería ser así, está claro que nuestra educación no va encaminada en esa dirección, sino en todo lo contrario. ¿Debería tenerse preparado un mundo paralelo analógico por si falla el digital? Esto lo he puesto porque en Estados Unidos, cuando empezó a utilizarse ya masivamente los sistemas informáticos, los programas informáticos y demás, se pensó, oiga, ¿y qué pasa si un día esto se viene abajo y no hay ni un ingeniero que sepa resolver un problema de otra manera, ¿no? Por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales de otra forma, ¿no? Y entonces se intentó crear una especie de fuerza paralela detrás por si fallaba la tecnología, ¿no? Bueno, pues un tema que había que tocarlo también, ¿eh? ¿Podría la tecnología poner al ser humano a su servicio de manera que pierda su libertad? Aquí el tema de la inteligencia artificial y toda esa historia, ¿no? ¿Un ser humano sin libertad y desligado de la naturaleza es realmente un ser humano o es otra cosa? Bueno, pues, como digo, ahí ustedes tienen la palabra. Muy bien. Bueno, no quites esta, Esta no la ha quito, sido ¿no? tan denso el discurso, no quites por lo menos La dejo, la esta dejo, la dejo, la dejo. diapositiva para que las preguntas por lo menos tengan una cierta focalidad, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Muy bien, Roque. Pues nada, hombre, muchísimas gracias, enhorabuena y abrimos el debate, ¿no? Venga. A ver, ¿Hay quien empieza preguntando algo? Juan Sí. Vicente, Juan Vicente. Hola, Roque. Hola, buenas tardes, Juan Vicente. Enhorabuena. Me ha gustado muchísimo la conferencia y bueno, al leer la tercera de las últimas, puedo decirte que podéis contar conmigo para si algún día se rompen los relojes digitales, tendremos el reloj del sol. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, más observaciones. Sí, ¿me das Juan palabra? Jesús, Sí, Juan yo Jesús. te haría así un resumen por encima y veo que tus preguntas tienen un factor común que es que tenemos miedo a lo desconocido. Y yo, Incertidumbre, ¿verdad? Sí. efectivamente, el miedo a la incertidumbre, eso nos da miedo a todos. Eso es, por algo será que tenemos ese instinto. Debe ser que hace que nos adaptemos mejor. Pero, sinceramente, aquí hay que dividir a la gente en optimistas y pesimistas. Yo me tengo por optimista, me tengo por optimista. Y confío en que la humanidad vaya por buen camino, aunque desde luego van a haber muchos cambios, porque todos los problemas que pone sobre la mesa son problemas que conciernen a toda la humanidad como bloque y realmente tendremos que homogeneizarnos de alguna manera, porque creo que eso va a llevarlo consigo todo esto. Esta globalización o acaba haciéndonos más parecidos a todos o vamos a tener problemas añadidos porque somos muy diferentes y en toda esta historia de la civilización parece mentira que se haya decantado en áreas muy específicas en Occidente y en otras pues no se han puesto a la altura, ¿eh? Son características de los humanos que desde luego estamos todavía en el inicio de la humanidad y todas estas preguntas que tú haces son muy interesantes y nos va a dejar pensando mucho tiempo. Muchas gracias, Roque. Pues sí, la verdad. Si me permite, puesto del lado un poco pesimista, a mí una cosa que me impresionó hace muchos años, cuando fui un viaje aquí a Sevilla y un amigo me llevó a ver las ruinas de Itálica, ¿no? Y bueno, me impresionó, de hecho es una de las cosas que he repetido, ¿no? Cuando ve aquella especie de resto de ciudad, resto, bueno, ustedes conocen Itálica, ¿no? Pero lo que más me impresionó fue que en el pueblo de Santiponce hay una colina y cuando allí se fue a fabricar no sé qué cosa del ayuntamiento, una edificación, se encontraron las ruinas del teatro romano de abajo. Y mi pregunta es, ¿cómo en 2000 años desaparece hasta la huella del teatro? Y encima se construye una colina y se construyen las casas.
en 2000 años, que puede ocurrir en 20.000, ¿no? Es decir, ¿la civilización humana tiene saltos, avances y retrocesos? Yo creo que sí. Cuando el Imperio Romano se viene abajo aparece una dispersión y todo aquello que venía de Grecia y de Roma, todos aquellos avances de todas las artes, ¿no? La escultura y demás, desaparece y se empiezan a hacer pinturas del románico primitivas, ¿no? Como si no hubiera existido lo anterior, y luego se descubre, ¿no? Bueno, yo no sé si estamos en ese punto en que saltamos a otro nivel o caemos, ¿no? Me gustaría ser también optimista, pero no lo soy tanto, ¿eh? Pero sí. En Cartagena ocurrió lo mismo. Teníamos un barrio de chabolas y apareció el Teatro Romano debajo. Exacto. A ver, ¿eh? Pues eso. En 2000 años, ¿eh? No en 20.000 ni 10.000. Pero por otra parte, hay que ser también conscientes de ese crecimiento exponencial en todo. Yo hoy, con motivo de ese invitado que hemos tenido allí en el Rotary, ese joven que ha recibido unos premios muy importantes por sus hallazgos en física, he leído un librito que ha publicado y te pones a pensar, y es un libro que trata de todo, de cosmología, como bien sabe nuestro presidente, y te pones a pensar y dices, de todas las cosas que cuenta el librito este, hace 107 años, se han descubierto en los últimos 107 años. Es decir, que hace 107 años la humanidad, ningún humano sabía nada de lo que se ha descubierto. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, y dentro de 100 años, o a lo mejor dentro de 50 o de 25, porque es todo exponencial, podrá alguien decir, bueno, presento un librito de cosmología y resulta que lo que viene en este librito, te digo, dentro de 100 años, resulta que se ha averiguado a partir de ahora. Es decir, que una publicación que hable de cosas tan importantes y tan globales y que interesa a toda la humanidad, como la cosmología, y resulta que se aprende todo de nuevo, por esos instrumentos nuevos que aparecen y todo lo demás. Es decir, que tenemos la humanidad una capacidad de descubrir cosas todavía que desde luego da pena que nos hayamos hecho tan mayores y no podamos ver lo que nos espera. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso. Me quedaría pena, ¿no? Bueno, siempre que lo que venga sea mejor. Si lo que venga si es peor, mejor no verlo, ¿no? Fernando. Sí, el rayo láser. Sé que se ha usado para medir, se ha utilizado para grabar, para cortar metales. Creo que se está empezando a utilizar en la guerra de Ucrania. ¿Puede decirnos algo más del láser? No, yo no puedo decir más porque el láser es el láser, solamente el láser depende de la potencia que se transmita con el láser, con ese rayo, ¿no? Lo que se está haciendo ahora, creo, es concentrar mucha potencia en ese rayo láser hasta el punto que puede, a larga distancia, ¿no? Puede destruir un objeto, ¿no? Eso es lo que creo que se está avanzando ahora, ¿no? Ya no es el láser como para la medicina, no es el láser industrial, es el láser bélico, ¿no? Y fundamentalmente se basa en acumular mucha potencia para transmitirla en ese rayo. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién se anima? Tenemos Bueno, muchas preguntas aquí en el panel. Venga. Sí, Bueno, sí, Abelardo. sí, venga. Sí. Bueno, yo quiero primero que nada darte la enhorabuena, me ha encantado tu charla, tu conferencia, muy densa, muy completa, y bueno, pues oír tu reflexión sobre algunas de estas cosas de las que a mí todavía me resulta chocante la frecuencia con la que se habla de la tecnología como deshumanizadora, la tecnología como no humanista. Bueno, pues cuando uno ve lo que ha contribuido la tecnología al bienestar de la humanidad, cuando uno ve que después de un terremoto los primeros que llegan son los ingenieros a montar las tiendas, a montar la electricidad y tal, no entiendo claramente por qué esa animadversión desde algunos sectores, seguramente escasos, pero muy habladores, que anteponen, que hablan de la tecnología como algo que se antepone a la humanidad.
creo que además incluso hay un error. Parece como si hubiese un hombre racional, científico, que como consecuencia de su racionalidad obtiene instrumentos a su favor. Y creo que los antropólogos actuales hablan de que es la tecnología, el hacer cosas, lo que dota al hombre de la capacidad intelectual. Es la capacidad planificadora que se necesita para hacer cosas. Es decir, cuando tenemos que planificar cómo darle golpe a las piedras para terminar haciendo un hacha, ahí estamos creando una serie de símbolos, una serie de imaginación, una serie de actividades que dan lugar a la inteligencia. Es decir, creo que el platonismo, que nos hace pensar que el hombre primero es un ser intelectual y después hace cosas para vivir, pues ha llevado precisamente a esa consideración y a ese antagonismo entre lo humano y lo técnico. Lo digo porque es que recientemente y alguien influyente decía que teníamos que librarnos de la técnica, protegernos de la técnica. Es cierto que la técnica puede producir excesos, transformaciones no deseadas de la humanidad, etc. Pero creo que hay una enorme incompresión que ya señaló Ornov y que tú has citado. Nada, simplemente felicitarte e invitarte a reflexionar que nos des tu opinión sobre este tipo de cuestiones. Sí, sí. Gracias. Yo creo que hay rechazo a ciertas tecnologías y no a la tecnología por sí misma, porque como dije al principio, cuando leí la frase de Ortega y Gasset, el hombre se caracteriza precisamente por ser un animal tecnológico, llamaba él, ¿no? ¿Por qué se sabe que hay presencia humana en algún sitio muy antiguo? Porque, por ejemplo, hay una piedra lasqueada, es decir, hay una piedra modificada. La tecnología es la modificación de la naturaleza por el ser humano. Y eso es lo que distingue al ser humano de todos los demás. Hay una vaca en un pasto verde, pues la vaca come y se reproduce y estupendo. Si aquel pasto desaparece un día, la vaca muere. ¿Cuál es la diferencia del ser humano? Que el ser humano es capaz de regar ese pasto o irse a otro sitio, modificarlo. Es decir, modifica la naturaleza a su servicio. A veces el servicio es supervivencia, otras veces el servicio es para disfrute, otras por lo que sea. Pero la tecnología es innata al ser humano. O sea, hasta el punto que muchas personas definen al ser humano, como el caso de Ortega, como animal tecnológico. Lo que sí es verdad es que, como puesto ahí, habría que ver todas las tecnologías son válidas, todas las innovaciones son válidas, había que algunas admitirlas o no admitirlas, o reformarlas, eso sí. Pero desde luego, sin tecnología, el ser humano no es tal, no existe, no existe. Es la característica propia. Yo no digo que el ser humano sea un creador, como puede ser el concepto que tenemos de Dios, creador, ¿no? Pero sí es un recreador, por lo menos, eso sí. Y por tanto, próximo al creador. Y eso de paso, ¿no? Próximo al creador. Esa es la característica del ser humano, el que es capaz de modificar la naturaleza a su servicio. Es decir, tecnología. Sí, señor. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay más intervenciones, hemos cumplido ampliamente este día tan difícil por los puentes. El próximo 2 de enero, primer lunes, se nos presenta quizá como más difícil aún, pero en fin, tendremos el importante tema de uso, abuso y arreglo de los problemas energéticos en nuestras viviendas, en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Tema de suma importancia en la actualidad, ¿no? Por Miguel Ángel Gálvez, nuestro arquitecto, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, hemos tenido hoy una reunión ciertamente importante, de fondo, que yo creo que nos va a permitir seguir reflexionando, porque los temas que ha puesto pues, han sido sumamente actuales y de sumo interés también, ¿no? Enhorabuena, Roque, muchísimas gracias y sigue puliendo el presente para que nos tiren más de la lengua en próxima ocasión. Muy bien, muy bien. Creo que materia hay, materia hay, ¿no? Y desde el punto de vista científico, por alguna de las cuestiones que se han planteado, en el año 32, cuando se descubre el neutrón, pues parece que la física ya ha acabado, ¿no? Tan ha acabado que en un importante congreso internacional, Bohr, nada menos que Bohr, pues se atreve a decir que la física ha muerto, ¿eh? Quería dejar
corto a Nietzsche cuando nos anuncia que la metafísica ha muerto y finalmente que Dios ha muerto, ¿no? Quería decir nada menos que una vez que no solo conocíamos ya el protón y el electrón desde finales del siglo XIX, sino que con el descubrimiento del neutrón ya conocíamos las 3 partículas elementales, primera familia de partículas elementales en la historia, y en consecuencia, como todo lo que existía, todo tipo de materia estaba hecha de protones, neutrones y electrones, la física se había acabado, ¿no? Solo fue necesario que pasaran 8 meses para que se descubrieran en la atmósfera, por acción de los rayos cósmicos, la siguiente familia de partículas elementales, los hadrones. Bueno, con esto solo simplemente por cerrar un poco la cuestión, es que la tecnología pues, nos está también dando salto tras salto, invento tras invento, y por supuesto sin que sepamos cuáles son las consecuencias o todas las consecuencias que de este progreso imparable vamos a tener, ¿no? Pero en fin, que la humanidad, salvo que nos destrocemos a nosotros mismos, la humanidad tiene todavía muchas posibilidades de seguir siendo humana en el sentido de Ortega y en el que tan magistralmente nos ha expuesto Roque Calero hoy, ¿no? Pues muy bien, Pues muchísimas gracias y que sigamos alimentando la tertulia.